Ahí está. Bien, pues buenas noches. También buenas noches a los que están conectados. Vamos a comenzar con una pequeña meditación y con algunas oraciones. No tenemos las copias todavía de todos los libros de oraciones, pero vamos a hacerlas. Igual Iman y yo, y alguien que las quiera recitar, pasan esa. Y pueden compartir, ¿no? Y vamos a comenzar haciendo una pequeña meditación. Entonces vamos a colocarnos con la espalda recta. Y a comenzar con 3 inhalaciones y 3 exhalaciones. Y ahora vamos a observar la respiración por unos momentos. Vamos a observar, vamos a notar la entrada y salida de aire. Toda nuestra atención en la respiración. Y para preparar nuestra mente para estudiar las enseñanzas, vamos a hacer algunas oraciones. Vamos a comenzar haciendo unas oraciones que son básicamente consisten en dirigir nuestra mente hacia las 3 joyas de refugio, generar la bodhicitta, el altruismo antes de comenzar a escuchar y los 4 pensamientos inconmensurables. Voy a tomar en cuenta a los demás antes de comenzar a hablar sobre el Dharma. Así que para ello pensemos en la meta, la metodología y la ayuda. Sería el Buda, el Dharma y la Sangha. Y vamos a tomar refugio, vamos a hacer las oraciones en sánscrito. Primero la toma de refugio tradicional, el homenaje a las 3 joyas. Quiere decir Namo Buddhaya Guruvi, rindo homenaje al Buda, el maestro. Namo Dharmaya Tayini, rindo homenaje al Dharma, el protector, lo que protege. Namo Sanghaya Mahati, rindo homenaje a la gran Sangha, a la gran comunidad. A los 3 rindo siempre homenaje. Luego la oración de refugio y generación de bodhicitta.
Tomamos refugio en las tres joyas y luego decimos que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad, de la dana, en sánscrito dana es generosidad, puede alcanzar el estado de un Buda en beneficio de todos los seres. Y luego, como última oración, vamos a recitar los 4 pensamientos inconmensurables. Básicamente consiste en meditar, puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad, puedan todos liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, puedan todos nunca estar separados del gran gozo, de la gran alegría que está libre de sufrimiento, y puedan todos morar en la ecuanimidad. Está en el apéndice del libro que tienen. Está en el apéndice en la parte de hasta atrás, si quieren seguirla, compartirla. Y si no, pues nada más, los demás escuchamos. Está 43. 43. Los que están en línea también, escuchen. Pueden bajarlas, ya los conocen algunos. Namo Buddhaya Guruve Namo Dharmaya Tayini Namo Sanghaya Mahate Tribhyopi Satatam Namah Namo Buddhaya Guruve Namo Dharmaya Tayini Namo Sanghaya Mahate Tribhyopi Satatam Namah Buddham ca dharmam ca ganotamam ca yavadhi buddhim sharanam gatosmi dānādi puññī śakitaihi vayihi buddho bhaveyam jagato vitaya buddham ca dharmam ca ganotamam ca yavadhi buddhim sharanam gatosmi dānādi puññī śakitaihi vayihi buddho bhaveyam jagato vitaya buddham ca dharmam ca ganotamam ca yavadhi buddhim sharanam gatosmi dānādi puññī śakitaihi vayihi buddho bhaveyam jagato vitaya. Los 4 inconmensurables ahora. Sarve sattvaha sukhaishchaiva yuktasyu sukhakaranaat bhavantu satatam muktaः dukkhacat dukkhakaranaat kadapi vanchitānasyu dukkhanina
Namaha Susai Dura Dura Sveshara Mukto Pesham Siddhanisu Sarve Sattvaha Sukhaishaiva Yuktasu Sukhakarena Bhavantu Satatam Mukta Dukkhacha Dukkhakarena Kadapi Vanchitanasu Dukkhamina Mahasukha Dura Dura Sveshara Mukto Pesham Siddhanisu. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre del sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Regresamos nuestra atención. Tienen unas copias del texto que vamos a ver. Aunque este curso de los miércoles de las palabras de mi maestro perfecto, este libro que está aquí, ¿no? Que sería bueno si lo tienen traerlo para que lo puedan ir hojeando. Si no, pues a lo mejor hacer un pedido, ¿no? Y para que lo tuvieran como libro de cabecera, porque es prácticamente como un manual para la práctica. Son las etapas del camino. El camino gradual a la iluminación explicado en etapas. Y como la parte inicial del libro está bien, habla sobre una breve introducción histórica del budismo, entonces vamos a comenzar con eso antes de entrar al texto directamente. El texto se divide en lo que llamamos la introducción. Posteriormente vienen lo que son los preliminares comunes o externos, luego los preliminares internos, ¿sí? o que llaman aquí, como lo tradujo? Sí, los preliminares externos, y posteriormente viene al final, el camino rápido de la transferencia de conciencia en el momento de la muerte. Entonces es un texto muy largo que podemos pasarnos mucho tiempo estudiándolo y aunque sean unas pequeñas líneas, podemos sacar muchísimo material de esas pequeñas líneas. De 2 páginas podemos pasarnos mucho tiempo en ellas. No se preocupen que no lo voy a hacer, ¿no? Pero este texto que vamos a estar viendo, como les digo, es Kunsang Lame Cheluk en tibetano. Se traduce las palabras de mi maestro supremo, de mi maestro perfecto. Precisamente es la recopilación que hizo Patrul Rinpoche, un maestro tibetano, sobre las palabras de las instrucciones orales que recibió él, ¿no? O instrucciones que le llaman también para la práctica, ¿no? Que recibió Patrul Rinpoche a lo largo de varios años, ¿sí? A lo largo de varios años, ¿sí? ¿no? Cómo avanzar en el camino, ¿no? A lo largo de la iluminación, ¿no? Y recibió estas enseñanzas de Jigme Yahweh Nyugu, que era Nyugu, que era su maestro principal, bueno, el maestro que le pasó estas enseñanzas. Y bueno, es lo que vamos a estudiar, ¿no? Usan Lame Cheluk, estas palabras, que equivale a estudiar, ¿no? Son palabras de Sonsar Khyentse Rinpoche, también su santidad el Dalai Lama, que dio este texto una vez en Dharamsala hace como, creo que en el 2005 lo dio, una
sus enseñanzas tradicionales del Losar del Ainu tibetano y de la transmisión de este texto que la recibió también este linaje que le llamamos el Longchen Nyingtik, o el linaje de la esencia del corazón del vasto espacio, sería la traducción. Entonces es un linaje de enseñanzas que vienen estas instrucciones de este linaje. Y en palabras de Sonsal Khyentse Rinpoche, dice, para aquellos que, por ejemplo, siguen la tradición eh, de Marpa, el traductor tibetano, Kagyu, en diferentes ramificaciones de la orden Kagyu, equivaldría a lo que es el ornamento enjollado de la liberación de Gampopa, un texto Camino Gradual. Pues es como que están escuchando por aquí simplemente como preámbulo, ¿sí? Como notas, ¿cómo se dice?, académicas. Se quede también grabado. Y luego aquellos que siguen, por ejemplo, la tradición Sakya, es todo lo que son las tres visiones, la explicación de las tres visiones que hay, las enseñanzas preciosas que presenta la tradición Sakya. La tradición Gelugpa, que sería lo que presenta como el Lamrim, el camino gradual. Y aunque se usa la palabra Lamrim, se usa para todo en general. Para esto, el Lamrim de Patrul Rinpoche, el Lamrim de Gampopa, el Lamrim que se refiere a los estadios del camino. Lam es camino, Rim son estadios o niveles. Y bueno, la tradición Nyingma, parte de la tradición Nyingma antigua usa este texto, ¿no? Las palabras de Maestro Perfecto, y hay muchos otros, ¿no? Como el Lamrim Yechen Yimpo, muchas otras obras. Entonces, como preámbulo, para explicar, para entrar al texto, ¿sí?, es importante tener, ¿no?, cierta preparación, porque digamos que este es un manual para la práctica. Si queremos alcanzar la iluminación, pues digamos, Sonsal Khyentse Rinpoche lo define como un manual para la práctica. Es nuestro manual para alcanzar la iluminación, por decirlo así. Pero entonces, como en un manual, ayer que estábamos armando la lámpara, precisamente, yo no sabía que tenemos fama de no leer las instrucciones, porque yo no las leo cuando armo algo. Entonces empezamos a mover y todo, entonces ya me empezó a ayudar, estaban los hijos de Edith, ya empezamos a armar, y ya uno que, ya cuando no le sale, ya empezar a leer la instrucción, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo a veces con las enseñanzas, ¿no? Vamos a, esto me interesa y nos metemos aquí, este tema que nos interesa, y está bien, lo podemos leer, siempre y cuando tengamos en cuenta que eh, se presenta de esta manera la enseñanza gradual para que podamos ir avanzando con una base sólida y no nada más caer en lo que llaman las enseñanzas, por un lado el histérico optimismo, es una traducción del término tibetano, que nos sentimos con mucho optimismo histérico, esa es la palabra, ¿no?, neurótico, que dura un poco, no dura mucho, y por otro lado no caer tampoco en la apatía en relación a la práctica. Entonces es importante tener una indicación clara de cómo ir practicando. Por eso son esas enseñanzas tan maravillosas, porque nos van guiando paso a paso a lo largo del sendero. Eso es lo maravilloso de estas enseñanzas. Y desde luego, a veces practicas mejor, a veces practicas no tan mejor, ¿no? No tan bien, pero lo importante es hacer el esfuerzo, creo yo. Y como preámbulo vamos a utilizar este texto que tienen las copias ahí, que se llama El primer giro de la rueda del Dharma, una breve explicación sobre la esencia de los muchos vehículos del Buda, que lo escribió Jamyang Khyentse Chokyi-Lodro, un maestro tibetano del siglo pasado, un gran maestro pienso que él murió en el 59, que de hecho es una de las encarnaciones de Sonsal Khyentse Rinpoche, de las principales, la principal encarnación, por decirlo así, ¿no?, de Jamyang Khyentse Chokyi-Lodro es Sonsal Khyentse Rinpoche. Pero tiene más emanaciones. Sin embargo, este maestro, Khyentse Chokyi-Lodro, salió del Tíbet con la ocupación, ¿sí?, de China, y murió en el 59, justo cuando su santidad el Dalai Lama salió también del Tíbet. Ese año murió. Entonces fue una gran pérdida para el budismo tibetano en general, porque pues él tenía muchos linajes y estaba destinado en el exilio a ser maestro del Dalai Lama, a transmitirle ciertas prácticas, pero con todo esto de la ocupación, pues discípulos de Khyentse Chokyi-Lodro transmitieron al Dalai Lama este linaje y a otros grandes maestros, ¿no?, de la tradición budista tibetana. Entonces llega a nosotros, ¿no?, gracias
esta serie de practicantes que han estado quemándose las pestañas, por decirlo así, ¿no? Para preservar la enseñanza. Y bueno, la tenemos nosotros aquí. Ya nuestra responsabilidad como practicantes, el budismo es muy nuevo en Occidente, entonces nuestra responsabilidad es ir viendo cómo podemos adecuarlas a nuestra práctica. Y, y nunca es, no crean, algo muy importante del Dharma es tener los pies sobre la tierra, es decir, mostrar respeto al Dharma o mostrar apertura a las enseñanzas o a veces a lo mejor decimos, no, ¿qué van a decir si, cómo voy a quedar yo si me pongo a practicar aquí en este momento paciencia o humildad o lo que sea? No, eso dejémoslo de lado porque realmente ahí es cuando se puede practicar. ¿Sí? Importar. Consiste en nuestra práctica. Patrul Rinpoche, hay una historia de él que estaba en una ocasión él viajando con una señora que le cuidaba a los hijos. Patrul Rinpoche le cuidaba a los niños, ¿no? A la señora. Y la señora lo trataba como su sirviente porque pues, le cuidaba a los hijos y todo esto, ¿no? Entonces de pronto llegaron a una ciudad y en esta ciudad le dice Patrul Rinpoche a la señora, permíteme unas 2 horas, voy a ir al monasterio local, voy a ir a hacer unas cosas aquí al pueblo que tengo que hacer, ¿no? Unos encargos, nos vemos dentro de 2, 3 horas. Y en eso la señora escuchó que un gran lama iba a dar enseñanzas al monasterio local. ¿Sí? Entonces se acercó al monasterio a recibir la bendición del lama y que, haciendo su sorpresa, que se entra y en el trono estaba sentado el sirviente, era el gran lama. Entonces, se le da un ejemplo de práctica, ¿no? Eh, y bueno, este linaje llega, ¿no? A través de estos grandes maestros y quien se Kilodro escribió este texto que vamos a explorar, que lo tienen aquí, y vamos a irlo explicando, ¿no? Si les parece, vamos a ir estudiando, como una introducción para tener claro qué es la enseñanza del Buda, en qué consiste la enseñanza del Buda. El Buda enseñó porque los seres sufrimos, con la finalidad de erradicar el sufrimiento en nuestra vida. Por eso enseñó el Buda distintos vehículos para distintas predisposiciones mentales a distintas etapas a lo largo de nuestra vida. Y comienza el texto diciendo, me postro ante mis maestros y ante el protector Manjushri. El protector Manjushri se refiere a el Buda de la sabiduría, Manjushri, que lo tienen ahí atrás, ¿sí? En la tanka, en la tercera tanka, con la espada que corta la ignorancia, Manjushri. Y sostiene el texto del Prajnaparamita al lado, la flor del loto, perfección de la sabiduría. Entonces, al momento de leer nosotros el título ya sabemos, recuerden, la enseñanza del Buda está dividida en 3 cestas. La cesta del... ¿las conocen o no? ¿Han escuchado? ¿Sí? Las 3 canastas. La cesta de la disciplina o el Vinaya, la cesta de el sutra o los discursos y la cesta del Abhidharma. ¿Sí? La cesta de la filosofía o del aspecto fenomenológico, si quieren llamar así. Dentro de estas 3 cestas, cuando uno lee el texto y empieza uno con el puro título, se da cuenta a qué parte de las 3, a qué cesta pertenece el texto. Si el texto comienza diciendo rindo homenaje al omnisciente, al Buda, pertenece al Vinaya, a la disciplina. Vinaya no crean que se refiere nada más a las reglas monásticas. Dentro del Vinaya se marcan todo lo que son los votos laicos, el código de ética, todo esto, ¿no? Las 10 acciones no virtuosas, todo esto el Buda lo enseñó ahí, en el Vinaya, la disciplina, que es el fundamento de la práctica. Lo curioso, Sonsar Khyentse Rinpoche una vez dijo, es muy curioso observar lo que el Buda dijo en sus discursos. El Buda dijo, mientras se practique el Vinaya, mi enseñanza va a estar viva. El Buda no dijo, mientras se practique el Vajrayana, mi enseñanza va a estar viva. ¿Sí? Decía Rinpoche, mientras se practique el Vinaya, mi enseñanza va a estar viva. Eso es muy interesante porque es el fundamento para la práctica, la disciplina, la autodisciplina ética, Shila en sánscrito, y Vinaya hace referencia a esta disciplina, ¿no? Luego, si es del Vinaya, empieza diciendo rindo homenaje al Buda. Si es del Sutra, empieza diciendo rindo homenaje a los Budas y Bodhisattvas. Esto es tibetano, ¿eh? Esto no viene de India. Un rey tibetano, el último de los grandes reyes patrocinadores del budismo, fuera de India a Tibet, trasplantarlo de la India a Tibet, dijeron, le pidió a los traductores que empezaran, ¿sí? Haciendo esto,
para poder distinguir inmediatamente a qué parte de las cestas pertenecían, ¿no? Entonces el segundo dice, rinde homenaje a los Budas y Bodhisattvas, sería pertenece al Sutra. Y el tercero dice, rinde homenaje a Manjushri, el Buda de la sabiduría, pertenece al Abhidharma. Entonces serían las tres cestas. Entonces este texto pertenece en ese sentido al Abhidharma, aunque no es parte, digamos, del canon, porque es un comentario, parte de los escritos de este maestro, pero podemos ver que de lo que va a hablar al momento de ver el título. Y dice, comienza desde luego con una oración diciendo, rindiendo homenaje al protector Manjushri. Esa traducción que tenemos, hay dos, tres ligeros errores que voy a comentarles a lo largo del estudio del texto, pero es una traducción que hizo una amiga en Chile, de ese texto que lo editó, lo tradujo y lo editó la librería o la biblioteca de archivos tibetanos en Dharamsala, en la India. Entonces comienza diciendo, bueno, vamos a cambiar esto, pero dice, tú que has destruido las redes que atrapan al ego con la radiante luz de tu espada de sabiduría, la cual penetra los tres reinos. Tú que eres el gran recolector de las vastas sabidurías de todos los Budas, te rindo homenaje, protector Manjushri. Entonces comienza, Khyentse Chokyi comienza describiendo los senderos del Buda, es decir, los distintos niveles que el Buda enseñó. Quiero ver si escuchan todo bien allá en línea, espero que sí. El libro que tengo, el que está en el chat, el libro se llama 4 textos budistas esenciales, pero dentro de estos 4 estamos leyendo el primero, que se llama El primer giro de la rueda del Dharma, una breve explicación sobre la esencia de los muchos vehículos del Buda, por Jamyang Khyentse Chokyi. Ahora, como buen maestro, el Buda enseñaba de acuerdo a la audiencia. Nosotros no podemos enseñar, o sea, un buen maestro enseña, no le enseña lo mismo a alguien que va en quinto de primaria, a alguien que va en sexto o a alguien que va en primero. Según la audiencia, el Buda enseña. Entonces, lo que empieza diciendo aquí, Khyentse Chokyi habla de precisamente los senderos de sabiduría y de introspección del Buda son ilimitados, ¿sí? Y habla aquí de los dos vehículos principales que vamos a explorar. El Buda enseñó a distintas audiencias. Entonces, a las audiencias, digamos que a la audiencia, al pueblo, ¿sí? O ¿cuántos textos budistas esenciales? Sí, se llama. Digamos que a la gente en general enseñó en Pali, la lengua Pali. Hay muchas lenguas en India, como todavía hay, y la lengua Pali era, digamos que, como el latín vulgar en la Roma antigua. Y luego la lengua sánscrita, que era como el latín culto en la Roma antigua. Buda enseñó en Pali y en sánscrito, hablaba los dos. La lengua Pali, en la lengua Pali encontramos todos los que son los discursos abiertos. Le llamamos los discursos, a veces le dice Hinayana, pero una mejor terminología sería Shravakayana. Yana es vehículo, Shravaka es oyentes, el vehículo de los que escuchan la enseñanza. Otro maestro le llama también Mulayana, podemos decirle, Mulayana, o Tsawayana en tibetano, Tsawatekchok en tibetano, que es el vehículo raíz. Quiere decir que es la raíz, es el fundamento de la enseñanza del Buda y eso no lo debemos olvidar porque es lo que le da sentido al resto de la práctica, ¿no? Entonces, el Shavakayana es toda la parte principal, todo, o sea, las dos, dentro de las palabras de mi maestro perfecto, todas las preliminares, no prácticamente hasta el capítulo, y todos los preliminares internos, sería hasta el capítulo 6, es parte del Shavakayana, parte del vehículo fundamental. De ahí viene esta explicación. Hablamos de lo preciado de la vida humana, hablamos de la muerte, la impermanencia, el karma, el samsara, la liberación, cómo seguir a un maestro espiritual, todo esto.
viene en la primera parte del camino, que es la que debemos primero adiestrarnos en ella, ¿no? Para poder comenzar a generar una convicción firme en la enseñanza, ¿sí? No nada más histérico optimismo, ¿no? Y luego viene luego el Buda, para audiencias más selectas, enseñó él lo que llamamos el Mahayana, el gran vehículo. El Mahayana, que va, digamos, dirigido, lo enseñó en sánscrito porque eran audiencias más selectas, no porque fueran elegidos, sino porque era más difícil de practicar. Por ejemplo, intercambiarse con los demás, poner a los demás antes que uno mismo, eso a veces, ¿no? A la gente le cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo, aunque en Occidente quizás por el, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llamamos? Los antecedentes culturales que tenemos, judío-cristianos, no cuesta a veces tanto trabajo hablar de compasión o de servir a los demás y todo esto, ¿sí? No se ve tan raro. En esa época a veces se veía, ¿no? Un poco raro, entonces por eso, o no raro, sino en general la gente prefería primero comenzar con ellos. Bueno, ¿yo qué? Dicen, ¿no? Entonces comenzaban primero a trabajar con ellos mismos y posteriormente extender este trabajo hacia los demás. Entonces el Buda enseñó el Mahayana, el gran vehículo, para los discípulos un poco más preparados. Y posteriormente dentro del Mahayana encontramos el Vajrayana o el Tantrayana, que es el vehículo diamantino, ¿no? Que describe distintos métodos también para alcanzar la iluminación, pero un buen practicante del Vajrayana sustenta su práctica en el Mahayana y un buen practicante Mahayana sustenta su práctica en el Shavakayana. Entonces, esto es el nivel de práctica que tenemos que nosotros entender la secuencia del camino, porque a menudo nuestra mente puede jugarnos bromas, ¿no? O decir, no, yo ya soy Mahayana, ¿sí? Mahayana aquí, ¿no? En la boca, ¿no? Yo soy Mahayana, decimos, y la mente no. Entonces, es difícil en la práctica en sí del Mahayana o el Vajrayana, pero no imposible. Por lo tanto, tenemos que irnos adiestrando poco a poco y por eso el Buda, con su habilidad, según la predisposición mental que cada quien tengamos, dirige una u otra enseñanza, pero siempre haciendo énfasis, al menos en el budismo tibetano, en el camino gradual es lo más seguro para todos. Entonces, Yamenkes Chokilodro comienza diciendo esto, ¿no? Explicando lo ilimitados que son las enseñanzas del Buda, sus muchas y variadas tradiciones que corresponden a las diferentes prácticas del Dharma, son de una profundidad que van más allá de toda imaginación. Porque el Buda no nada más enseñaba con lo que está registrado aquí en los discursos. El Buda enseñaba con su propio ejemplo. El Buda a veces enseñaba sin hablar. Una famosa historia, ¿no? de dónde proviene el budismo Zen, en un sutra, en el que el Buda precisamente tomó una flor y la observó. Y dicen que uno de sus discípulos, Mahakashapa, sonrió. Fue el único que entendió la enseñanza. Y ahí viene, digamos, la tradición Zen, sustenta de ahí, ¿no? Dicen que a partir de ese sutra surge, ¿no? Pero el Buda enseñaba de muchas formas, tengamos esto en cuenta. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder erradicar nuestro sufrimiento. Entonces, por eso a veces dicen, el Buda enseñaba de forma contradictoria. Como en unos sutras, en unos discursos dice que hagamos algo y en otros dice que no lo hagamos. No, porque es como con un doctor, un médico. Si tienes, por ejemplo, gota, o como le llaman, ácido úrico, ¿sí? Te va a quitar la carne roja para reducir el ácido úrico. Si tienes anemia, a lo mejor te va a mandar comer algo de carne, ¿cierto? No es que el médico esté, qué contradictorio el médico. Receta según el paciente. Por eso, ¿no? De ahí viene, ¿no? Estas diferencias a veces en los sutras del Buda. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que la enseñanza del Buda se divide en interpretable y no interpretable. Aquellos enseñanzas, aquellos textos que no hablan de la perfección de la sabiduría o prajnaparamita, de la vacuidad, de la realidad misma, entonces son interpretables. Aquellos que hablan de la realidad son no interpretables. Entonces, dentro de la práctica que estamos viendo las palabras de mi maestro perfecto, prácticamente todo el texto, con excepción de la parte que habla de la vacuidad, es interpretable. ¿Sí? Entonces
Eso nos hace también más flexibles como practicantes, pero no la flexibilidad que a veces entendemos de que, bueno, el Buda dijo que no aceptara yo, entonces yo esto lo dejo a que lado, esto no lo acepto, y esto que me gusta, que no tengo que cambiar nada, esto sí lo acepto. ¿No? No se refiere a eso, se refiere a analizar su enseñanza, ¿sí? Y por ejemplo ver en qué contexto estaba hablando el Buda, ¿sí? Entonces, como que por eso dice Khyentse Chokyi que sus enseñanzas van más allá de la imaginación. Puesto que será para mí imposible describirlas todas exhaustivamente, les presentaré aquí en pocas palabras una explicación parcial de algunas de estas tradiciones con el propósito de señalar sus diferencias. Aquí, ¿qué cualidad vemos aquí del maestro? ¿Qué cualidad del autor? ¿Qué cualidad? Exacto, ¿sí? Modestia, la humildad está. Era un gran conocedor de la enseñanza, un gran maestro, puesto que será para mí imposible describirlas exhaustivamente, dice él. Y hace una explicación bastante, vamos a estar viendo, ¿no? Hace una explicación bastante puntual y buena, ¿no? De todos los linajes, etc. Entonces, con esa cualidad, dice, el león del clan de los Sakyas, es el Buda. ¿Por qué se le llama a veces león? O a la palabra del Buda se le dice a veces el rugido del león. Porque cuando en la selva el león ruge, ¿qué pasa? Todo el mundo se calla, ¿cierto? Entonces la palabra del Buda tiene tanta fuerza, ¿sí? Que al momento que hable el Buda llega a las personas. Quieran o no quieran, es algo bien interesante. Estemos o no receptivos ante, si hay un Buda y está hablando, estemos o no receptivos, como que esa, como rugido sutil, ¡pum!, permea el ambiente o penetra el ambiente. Entonces eso es bien interesante esto, ¿no? El león del clan de los Sakya no creo que se refiere a un león que el Buda cuidaba, se refiere al discurso del Buda, que es como el rugido de un león. El clan de los Sakyas, el Sakya era el clan donde pertenecía Siddhartha Gautama, el Buda. El omnisciente quiere decir que el que todo lo conoce, el que ve la realidad tal cual es. Kunkyap, tibetano. El omnisciente maestro giró la rueda del Dharma en 3 ocasiones diferentes. ¿A qué se refiere con girar la rueda del Dharma? Enseñó distintos temas no quiere decir que nada más enseñó 3 veces y ya. Quiere decir que todas las enseñanzas que dio podemos catalogarlas en un grupo, en un segundo grupo o en un tercer grupo. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que está explicando aquí. Ahora, aquí dice, con el primer giro, ¿sí? el primer grupo de enseñanzas del Buda, con el primer giro, el Buda eliminó el punto de vista erróneo de la no comprensión de la ley de causa y efecto, o karma. ¿Qué aclaró en el primer giro? Aclaró, las cosas vienen de causas y condiciones. Eso es lo que aclaró. Las cosas provienen, ¿no? Son de causas y dan como resultado un efecto. Las 4 nobles verdades, por ejemplo. ¿Sí? El sufrimiento existe. ¿Por qué? Porque existen ciertas causas. La segunda. La cesación es posible. ¿Por qué? Porque existe un camino. Entonces, el Buda enseñó en las 4 nobles verdades, primero el efecto y luego la causa. Es lo curioso. ¿Por qué? Para motivarnos. Si empezara, el Buda decía, primero tienen que ver, tienes que reconocer que estás enfermo. Porque si no reconoces que tengo gripa o que tengo tos, por ejemplo gripa, no voy a ir a la farmacia a comprar un antigripal. Porque no tengo gripa, ¿cierto? Entonces el Buda explicó primero el sufrimiento con la finalidad de que lo entendiéramos y decir, sí, cierto, tengo esto yo. A ver, entonces, ¿de dónde viene? Ya te explica, ¿no? La segunda parte, como un maestro hábil. Y luego viene la tercera noble verdad, explica primero la cesación para motivar. Miren, es posible alcanzar esto. Nosotros nos continuamos un poco. Es posible, sí. Bueno, dime cómo. ¿Sí? Entonces ya explica el camino. ¿Sí? Si ven la habilidad, ¿no? Ahí también podemos ver la compasión del Buda. ¿Sí? Cómo se quebró la cabeza. O sea, para el Buda era tan fácil decir, ¿no? Cosas como haber dicho, ¿no? Todos somos Budas. Todos tenemos esta naturaleza, punto. ¿Sí?
pero da una explicación extensa. ¿Por qué? Porque no lo hubiéramos creído, no la creemos, dice. No creemos, por ejemplo, que sea, digamos, factible la iluminación, como, no, como los budas no pululan en la calle, ¿sí? En general, ¿no? Sí, a nuestra visión ordinaria, no es que salgamos aquí a la calle y todo, ay, con puro Buda te encuentres, todos se traten con compasión y paciencia, y, ¿cierto? Entonces decimos, no, pues es que eso no ha de ser posible, la iluminación, ¿sí? Pero entonces el Buda con su compasión dijo, bueno, ¿qué es lo que quieren? Bueno, esta gente le gusta esto, bueno, voy a presentarles un camino que logren entender, ¿sí? Que les suene lógico y que puedan no descartarlo. No sé. A veces el problema con la enseñanza del Buda dicen que es, como suena a veces tan lógica, pues eso ya lo sé, dice nuestra mente. Pues eso ya lo sé. No necesito venir. Una vez me acuerdo que contaban que fue un maestro tibetano, creo que era Chetsan Rinpoche, uno de los grandes maestros, la tradición Rikun Kagyu, que es la cabeza, de una charla con ante muchas personas en un lugar chico aquí en México, y que separa uno de estos de los grupos de la nueva era, ¿no? Al final les dice, oiga, pues sí está muy interesante lo que nos viene aquí a explicar el maestro, pero todo esto ya lo sabemos aquí, tenemos todos los días clases en nuestro grupo el jueves, ya no necesitan traer a más maestros, nosotros estamos aquí para que nos enseñemos, ¿no? Enfrente del maestro. Entonces, eh, el Buda nos enseña un camino, como les digo, que eh, en la primera parte elucida o aclara la confusión básica que tenemos en cuanto a la causa y efecto, en cuanto al karma. Y habla de muchas causas y efectos, ¿no? Como las 4 nobles verdades pertenecen aquí, los 4 sellos, etc. Luego dice, en el segundo giro, el Buda eliminó la creencia en la existencia de un yo intrínseco o inherente, la base fundamental para la eliminación de aquel intenso apego a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo en el segundo giro el Buda? Enseñó lo que es la sabiduría. El primero nos dice, hay causa y efecto, ¿sí? Como si las cosas existieran de forma concreta, ¿sí? Como, bueno, no lo explica así del todo, pero un poco con nuestra mente sí lo entiende. Así, me porto bien, me voy al cielo, me porto mal, me voy al infierno, algo así, ¿cierto? Como decía el gran maestro Chandrakirti. Los estúpidos cometen acciones negativas y van al infierno. Los estúpidos cometen acciones positivas y van al cielo. ¿Sí? Los inteligentes se liberan del ciclo del samsara. Es lo que dice Chandrakirti, algo así. Entonces, en este segundo giro el Buda eliminó, primero la ferramenta, el primer giro eliminó el mal entendimiento de la causa y efecto. El segundo, el mal entendimiento del yo, de la realidad misma. ¿Sí? Bueno, ok, hay causa y efecto, pero esa causa y efecto no existe de forma absoluta. Y nada existe de forma absoluta, incluido este día que tenemos del ego o del yo. De hecho, en latín, ego quiere decir yo. Entonces, este es el segundo giro de la rueda del Dharma. Y en el último giro, el Buda eliminó las bases de todo conocimiento erróneo, vale decir, aquel conocimiento erróneo que percibe la existencia del yo y de los fenómenos en general como fenómenos inherentes e independientes, sean estos permanentes o impermanentes. Entonces, en este tercer giro, el Buda, digamos que aclaró posibles confusiones entre el primero y el segundo. En este tercer giro, el Buda también habló de lo que llamamos la naturaleza búdica, Tathagata-garbha, ese potencial de alcanzar la iluminación que todos tenemos. En este tercer giro, el Buda también habló sobre, digamos que aclaró, ¿sí? Como les digo, posibles confusiones entre el primer giro y el segundo. En el primer giro el Buda dice, hay sufrimiento, origen, cesación y camino. En el segundo giro, el Buda nos dice, como ejemplo el Sutra del Corazón, dice, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. A ver, entonces explica, como que primero me dices que sí, luego me dijiste que no. Entonces para eso hace o recurre al tercer giro a explicar, cuando digo no hay sufrimiento, no hay cesación, no hay camino, no hay causas, ¿sí? Me refiero a que no es que no existan, ¿sí? Existen, pero no de la forma en la que creemos que existen, no existen de forma absoluta, lo que está diciendo. A eso me refiero en el segundo giro cuando digo que no, cuando hace la negación. O sea, el Buda
es muy hábil porque en este segundo giro nos explica lo que es la vacuidad, la realidad misma, pero, como dice Longchenpa, este gran maestro tibetano, ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha probado la sal a qué sabe la sal? Salado. Entonces, Muy bueno. ¿qué dices? Con ejemplos, ¿no? Entonces, con ejemplos, dice, no sabe dulce, no sabe amargo, no sabe ácido. Entonces, vas cerrando las posibilidades, ¿cierto? Porque esa experiencia es subjetiva, el sabor de la sal, ¿cómo la puedes explicar? Sabe a sal, decimos, ¿no? Pero pues tienes que saber qué es la sal, si no. Entonces, el Buda dice, bueno, como no hemos probado esa experiencia de la liberación o de la visión de la realidad directa, entonces en este segundo giro como que niega, no es esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, entonces va reduciendo las posibilidades, ¿no? Y ahora, esos son los tres giros de la rueda del Dharma, estas son las tres etapas, o digamos, podemos meter ahí los diferentes temas de enseñanza en el Buda, que dio el Buda, perdón. Y dice, el contenido de estas enseñanzas, de esas tres enseñanzas, comprende las tres más elevadas prácticas relacionadas con las disciplinas éticas y del autocontrol, con la disciplina de la concentración meditativa y con la disciplina de la sabiduría. Eso es muy interesante, este último párrafo, fíjense. Estos tres giros, dice aquí Khyentse Chokyi, comprende las prácticas más elevadas, es decir, se podrían, por decirlo así, resumir en los tres adiestramientos superiores. Los tres que hablo aquí, las tres prácticas relacionadas con la disciplina ética o Shila, Samadhi o concentración, Prajna, sabiduría. Las tres prácticas que conducen, la verdad del camino. Se le llama los tres adiestramientos superiores porque tienen que ir acompañados de renuncia al samsara. Por eso. Si no van acompañados de renuncia al samsara, son simplemente tres adiestramientos, no superiores. Cualquier persona puede practicar la ética, pero sin renuncia, ¿no? Como les digo muy seguido, pueden generar la causa. Si practica, por ejemplo, la generosidad sin renuncia, sin sabiduría, que es lo que la renuncia va relacionado con la sabiduría. Sin esa sabiduría, practicamos la generosidad y hay un resultado, pero, por ejemplo, practicamos la generosidad y creamos la causa para nacer como un camello bien alimentado en la siguiente vida. Pero hemos sido generosos en esta vida, ¿cierto? Entonces, estos tres adiestramientos comprenden las 6 paramitas o las 6 perfecciones y son la base de la práctica del Vajrayana, también del Tantra, y desde luego del Longchen Yinti, que describe toda esta práctica, no todos los vehículos, para el maestro perfecto. Entonces, como dice el Buda, aquel que desprecia la base de aquel que no comprende esos tres adiestramientos no puede llegar a comprender el resto del Dharma. A veces es muy curioso que las personas, había un ejemplo, un amigo me decía que el Sakya Trisin, la cabeza de la tradición Sakya, una de las órdenes budistas tibetanas, una vez iba a ir a España y siempre pues nos encanta pedir iniciaciones y prácticas avanzadas, ¿no? En el occidente. Porque pues lo demás ya lo sabemos, creemos. Entonces, dame iniciación. Entonces, el Sakya Trisin decidió dar una iniciación, no de las más avanzadas, de las semi-avanzadas. Le dijeron, ay, ¿cómo? No, pero pues, ¿por qué no nos da una avanzada? Dice, pero también tiene beneficio, decía él, ¿no? Es decir, a veces creo que se nos olvida esto que menciona aquí Khyentse Chokyi Lodro, ¿no? Que esos vehículos se comprenden en estas tres prácticas. Si no llevamos a cabo estas tres prácticas, es difícil considerarnos dentro del camino. Podemos creer que estamos dentro del camino, pero sin hacer un esfuerzo y tener en cuenta que si, digamos que eso es lo más accesible a nuestro nivel. Es más fácil practicar, tener un resultado, digamos, palpable practicando la disciplina ética que sentándome yo a hacer una práctica demasiado avanzada. Y veo y obtengo más confianza porque veo resultados, ¿cierto? Entonces, continúa aquí en Chokyi Lodro en la siguiente página diciendo: las palabras específicas contenidas en estos textos son las escrituras originales del Buda.
las cuales están clasificadas en 12 categorías que juntas constituyen los tripitakas. Tripitaka, tri es tres, pitaka es cesta, ¿sí? Canasta, las tres canastas, las tres cestas que les mencionaba, ¿sí? Refiriéndose a los tres cestos en donde se guardaban las dichas escrituras. ¿De dónde viene la palabra pitaka? Los tres cestos, bueno, originalmente cuando por primera vez se escribieron en hojas de plátano las enseñanzas del Buda, porque todo era oralmente, incluso como en la Edad Media en Europa también, gran parte de la tradición era oralmente, ¿sí? Y por eso a veces en la India no hay mucho registro histórico porque mucha cosa era oral. Se tenía alta estima a la memorización y a la transmisión oral. Como cuando en los ranchos te cuentan los cuentos o las leyendas, que el abuelito se lo cuenta al nieto y luego el nieto a los bisnietos y así, ¿no? Algo así era lo que se usaba. Por eso, por eso, ¿tenemos visita? Por eso se le llamaban, cuando empezaron a escribir los textos, los guardaban en estas como canastas, y eran tres canastas, ¿no? Todo lo que vaya de la disciplina va aquí, todo lo que vaya del sutra o los discursos va aquí, todo lo que vaya de la Vidharma va acá. Incluso las enseñanzas del Vajrayana, como lo describe más adelante Quince Chokilodro, entran en uno de los tres estos, y vamos a ver en cuáles. Entonces es bien interesante esto porque a veces no se, sobre todo a veces en el budismo tibetano o las tradiciones mahayanas no se estudia esto así. Esto es muy valioso, esta explicación que da, yo pienso que por eso la quisieron traducir, porque a veces en Tibet no se le da mucha importancia a este tipo de conocimiento, como tiende más al Vajrayana, el budismo tibetano, se olvida toda esta base, y dice lo siguiente: las primeras 5 categorías de las 12 en las que se dividen provienen del cesto de los sutras y tratan fundamentalmente de las prácticas relacionadas con la concentración mental, samadhi. De los 3 adiestramientos, el Vinaya se ocupa del primero, que es la disciplina, Shila. El Sutra, los discursos, se ocupa del segundo, que es la concentración, o el Samadhi. Y el tercero, el Abhidharma, se ocupa de la sabiduría. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Las siguientes 4 categorías provienen del cesto de las enseñanzas del Vinaya, relacionadas principalmente con la disciplina ética y el autocontrol. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué se practica el Vinaya? ¿Por qué se practica, como dice aquí, el autocontrol? Que es una traducción buena de la palabra tibetana. No es porque seamos malos, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? A veces tenemos ciertos sentimientos o ciertas impresiones mentales o tendencias, decimos, no, esto es malo, tengo que tener autocontrol porque esto no es bueno, ¿sí? Eso, el Buda no se dirige hacia su enseñanza y no deberíamos tampoco hacerlo nosotros, aunque tenemos esa tendencia muy arraigada precisamente de otras vidas, ¿no? Por ejemplo, viene algo y decimos, no, tengo que controlarme, sentimos celos, tengo que controlarme de los celos porque es malo. El Buda no dice eso. O sentimos, por ejemplo, odio. Tengo que controlarme del odio porque eso es malo. No, no lo entendamos así. El Buda es muy claro en uno de los sutras cuando dice, el autocontrol proviene de entender que esas emociones me dañan a mí y daño a otros con ellas. Por eso. ¿Sí? No porque seamos malos y que está mal sentirlas o que, o sea, o tenerlas, pues las tenemos, por eso estamos en el samsara. Si no estuviéramos, no estuviéramos aquí, ¿no? Todos a mayor o menor medida tenemos eso. Entonces no nos sintamos con pena por tenerlas. ¿Sí? Cuando hablamos de las 10 acciones no virtuosas que vamos a hablar más adelante en la parte del karma, ¿no? Una maestra occidental, me acuerdo, que era Pema Chodron, discípula de Chogyam Trungpa o Thupten Chodron, no me acuerdo cuál de las dos, decía, si de algo les consuela, yo he cometido estas 3 muchísimo. Entonces, creo que eso es bien importante cuando hablamos del autocontrol. Sí, hay que tener cierta disciplina, cierto autocontrol, porque si no nuestra mente, pues, las causas para el samsara ya están creadas. No necesitamos hacer un esfuerzo para seguir aquí ciclando, sufriendo y teniendo gritos, patadas, sombrerazos, la mente, ¿no? De un lado a otro. Pero es importante ver que el autocontrol no proviene
de como una imposición porque seamos personas malas, viene de entender, ¿no? Que esto me daña a mí, ¿no? Y no quiero sufrir, entonces tengo que evitarlo por eso, tengo que intentar reducirlo por eso, y daño a otros con ellas. Eso es lo más triste a veces, ¿no? Que con las emociones aflictivas dañamos a otras personas y en el fondo, ¿saben qué es lo curioso? Que no lo queremos hacer. ¿No? No, en el fondo los seres, esa naturaleza búdica que tenemos, no queremos dañar a los demás, pero como dice Shantideva, terminamos dañándolos por confusión y nos dañamos a nosotros mismos. Dice Shantideva, si los seres infantiles, se refiere no a los niños, se refiere a se refiere a seres espiritualmente inmaduros, ¿no? Como nosotros, somos capaces de dañarnos a nosotros mismos, matándonos a nosotros mismos a veces, ¿no? ¿Cómo esperamos, cómo esperas que no te dañen a ti? A veces decía, ¿no? No te dañan ellos, son sus emociones aflictivas. Y eso a veces, de momento a veces es difícil, no crean que hay un problema y de pronto uno se está recordando, sí, son sus emociones aflictivas, no es la persona, pero y no te la que sigue diciendo, ay, hijo, ojalá que te vaya, qué mala onda eres o lo que sea, ¿no? Después de un día, dos o unos meses de reflexión empiezan a bajar, es posible, ¿no? Contemplando y reflexionando. Y no crean que es coco wash, no crean que es hacerse un lavado de cerebro, es irlo entendiendo, asimilando. Entonces, dar razones a nuestra mente y nuestra mente va entendiendo. Entonces, es muy importante esto, ¿no? No crean que tener o sentir ciertas emociones o tener cierto tipo de aflicciones no nos hace malas personas, ¿no? Y si vemos otras personas con eso, nuestra tarea como practicantes de Dharma es tener empatía. Es parte de nuestra disciplina, tener empatía, ¿no? ¿Quién tiene, quién está, digamos, libre de aflicciones? Bueno, el Buda, y aún así el Buda tiene más empatía que nosotros. Dicen que el Buda tiene compasión igualitaria por todos los seres, sabe que alcanza ese estado de la iluminación. Es lo que aspiramos todos, por eso estamos practicando. Pero dicen que incluso el Buda siente todavía más empatía por aquellos que hacen más estupideces. ¿Sí? Porque se están dañando más, es lo que dice. Por eso siente más compasión, si quieren decirlo, entenderlo así. Desde esta parte del Vinaya, el autocontrol, la disciplina, ¿por qué se hace? ¿Por qué el Buda nos dio reglas, por ejemplo, los 5 votos laicos? No matar, ¿sí? No robar, no tener conducta sexual que dañe. No porque seamos malas personas, ¿sí? Tienes prohibido hacer esto, ¿no? Cuando tomamos presente, tengo prohibido matar. No es que tengamos prohibido, es que hemos entendido que eso nos produce sufrimiento a nosotros y a los demás. Por eso, ¿no? Por eso nos restringimos. Es como si dices, ¿por qué no vas y te pones la mano en la estufa? Porque me quemo, decimos, ¿no? Somos brutos, no si entendemos. Entonces, por eso, ¿no? En realidad tenemos que ser muy abiertos en ese sentido como practicantes de Dharma para poder entender y llevar una disciplina que a veces, claro, a veces hay que ajustar nuestra mente a esa disciplina porque la mente luego se relaja demasiado, pero es la tarea, no dejar que se relaje demasiado, no dejar que se apriete demasiado. Entonces viene al Buda le decían el siempre sonriente, era otro de los epítetos del Buda, porque, ¿no? Él entendía precisamente esto. ¿Sí? Entendía el porqué de llevar la disciplina ética, ¿sí? El por qué me hace bien tener cierto autocontrol en mi práctica, cierta disciplina, por qué me ayuda a transformar mi mente. Es como un atleta. ¿Sí? Cuando practicamos un deporte o tocamos un instrumento, el piano, el violín, lo que sea, ¿sí? Tocamos fútbol, vamos a entrenar, ¿sí? Y a veces es duro, ¿no? En el entrenamiento te ponen a correr, me acuerdo, te ponían, y es bien pesado, sobre todo cuando hay competencias, ¿no? Entonces acaba uno, pero hace ese esfuerzo porque sabe que es bueno, sabe que te va a ayudar a tener condición, porque sabe que te va a ayudar a tener a jugar bien en el partido, a tener toque con el balón o a poder dominar bien el instrumento. Por eso lo hace uno. No porque, ay, no, pues no hay nada mejor que hacer, ay, bueno, vamos a entrenar y correr como locos histéricos de un lado a otro. Entonces, el Vinaya viene de un entendimiento también, esa disciplina, y luego viene, y finalmente las últimas 3 categorías provienen del cesto del Abhidharma, relacionadas esencialmente con la práctica de la sabiduría.
El Abhidharma describe todo lo que es la fenomenología, los reinos de existencia, toda la psicología budista entra en el Abhidharma. Los factores mentales, lo que somos nosotros, lo que, digamos, los agregados psicofísicos, los skandhas o los agregados, los componentes que tenemos, los 5 componentes. O sea, todo esto viene en el Abhidharma, en la cesta del Abhidharma, y toda la parte, de hecho, de la, como les digo, del lórigo, mente, factores mentales, la psicología budista, cómo percibimos lo que llaman tibetano tsema o pramana en sánscrito, que es estudia la percepción humana, cómo percibimos y cómo saber que esa percepción es correcta o no. Dentro del debate, por ejemplo, en los monasterios tibetanos, se debate mucho esto de la percepción. Entonces, por ejemplo, ¿se han fijado que hay abajo alguien sentado? Y de pronto hay alguien está parado y alguien está abajo, ¿no? Un día podemos practicarlo si quieren, ¿no? No sé demasiado al respecto, pero lo poco que he aprendido, ¿no? Hay un libro muy bueno de Sakya Pandita que describe todas las reglas de debate, ¿no? Sema Riktek se llama, que Sema es pramana, que es, puede traducir como lógica, epistemología, le dicen también. Entonces, se ponen uno abajo, otro arriba. Entonces, el de abajo, o varios arriba, a veces, o varios abajo, porque siempre es uno abajo y los demás arriba. Entonces, te preguntan algo. Entonces, el de abajo tiene que dar una tesis y el de arriba tiene que intentar derrumbarla, por llamarlo así, o reducirla al absurdo. Hay varias formas de debatir. Entonces, uno está sentado abajo y, por ejemplo, una de las, lo poquito que a veces yo he aprendido en ese sentido, ¿no? Que te sientan y te dicen, ¿qué es un ser humano? Entonces, tú tienes que dar una definición. Y esa definición que das la tienes que sostener. Si te la derrumban, pelas el debate. No se puede decir, porque yo creo, yo creí, yo pensé. No, tienes que sustentarlo o con la lógica o con la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, estamos debatiendo y yo le pregunto a la persona de abajo, ¿no? A ver, y hacen así con la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es que echas abajo la ignorancia y subes la sabiduría. ¿Sí? Así, le dices, ¿es el caballo blanco blanco? ¿Qué contestaría? Yo les pregunto, ustedes están abajo y yo estoy arriba. ¿Es el caballo blanco blanco? Javier Menguez sabe la respuesta. ¿Te lo he dicho o no? Sí. Tú lo sabes, ¿no? Bueno, ¿Qué? según pero sí, yo diría sí, sí es blanco. Sí es blanco, ok. Entonces no debe. Entonces yo le diría en el debate, no, porque blanco es un color, caballo es un animal. Entonces digamos que ahí ya ganaría el debate. ¿Sí? Y me quedaría. Y por ejemplo, ustedes dicen, da la definición del ser humano. Y generalmente la definición tradicional dice uno, alguien que habla y puede comprender lo que se le dice. Digamos la definición que se da en el debate. Pero, imagínense, ya el de arriba tiene ahí, pero para deshacer al de abajo con esa definición, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿un sordomudo no es ser humano? Pregunta el de arriba. ¿Sí? Y tú tienes que contestar, están preguntando, ¿no? Y si dices alguna tontería, ¿no? Te dicen, agarras, estás muy mala siempre, es un costumbre, entonces el malo así, levante el de abajo, entonces, ¡ay! ¿Y qué? Sigues preguntando y es muy apasionado a veces, ¿no? Entonces, de pronto cuando dices alguna mensada, una tontería, y quedas fuera, hace hacia el de arriba, y dice, ¡Ti! ¡Corlo, ti! Corlo es, o sea, das vueltas, ciclo. Estás dando vueltas a lo menso, ¿sí? Estás repitiendo, es un argumento redundante. La mayámica, la escuela mayámica, es un argumento redundante, o sea, ya pelaste, ya perdiste el debate, ¿no? Y también cuando Pedro dice sa, que es, ¿no? Está ya fuera, ¿no? Había ahora que ahí puse este ejemplo, me acuerdo de una ocasión, estaba Aryadeva, bueno, Nagarjuna, que es de los grandes filósofos del siglo II, después del Buda se le considera incluso el epíteto del segundo Buda. El epíteto del segundo Buda se le dice a muchos grandes practicantes, ¿no? Entonces no quedan, luego dicen, el segundo Buda fue Nagarjuna, y luego el segundo Buda fue este, y luego, no, se refiere a que, ¿a qué se refiere este tema del segundo Buda? Se refiere a que su enseñanza tuvo tal peso que después del Buda tiene
muchísima importancia, o la misma importancia, por decirlo así. Pues por eso a veces le dice a Nagarjuna el segundo Buda, ¿no? A veces la tradición Zen le llama también a Bodhidharma o el budismo tibetano, a los grandes maestros tibetanos como Guru Rinpoche o Chankarachita, ¿no? Segundo Buda le llaman, Atisha, etc. Por su influencia tan fuerte que tuvo. Entonces estaba Nagarjuna y lo mandaron llamar de Nalanda, el monasterio de Nalanda, que era el monasterio más grande que hubo en India en su época de oro, porque había mucho debate entre jainistas, hinduistas y budistas, y resulta que había un maestro hinduista muy bueno que estaba, ¿no?, acabándose a todos los budistas, ¿sí? No podían con él, con la lógica hinduista. Entonces mandaron llamar a Nagarjuna, que estaba en el sur de India, porque resulta que cuenta la historia que uno de los abades de Nalanda pues no le caía bien Nagarjuna y le hizo política y lo corrió del monasterio. Nagarjuna se fue. Imagínense, ese maestro, lo echaron fuera. Pues ya andaban llamándolo. Ven, porque nos está ganando. Entonces Nagarjuna ya estaba grande y dijo, yo no puedo ir, pero voy a mandar a mi discípulo Aryadeva. Y mandó a Aryadeva. Entonces, bueno, es una historia larga, pero lo va a hacer corta. Entonces llegó Aryadeva y vio a lo lejos al oponente hinduista, ¿no? Que todo el mundo estaba, ¿no? Todo el mundo estaba derrotado. Entonces Aryadeva dijo, voy a hacerle un test. ¿Sí? Plantearlo. Entonces de lejos hizo así, ¿sí? con el mala, lo giró. Le dijo, estaba así muy lejos y hizo este giro con el mala. Y el otro agarró el hábito y se tapó así. Y dijo Aryadeva, va a estar bien difícil el debate. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le estaba preguntando? ¿Cuál es la causa del samsara? Le decía. Y el otro le contestó, la ignorancia. ¿No? Este sí es bueno. Dije, no, me dicen que duró varios meses. Desde luego los textos budistas dicen que Aryadeva ganó, los textos hinduistas que el otro ganó. Sí, claro. Porque es curioso, ¿no? Uno como budista dice, sí, es que los debates de India, los budistas ganaban, ¿no? Y una vez me decía un monje budista tibetano, pero que es indio, ¿sí? La tradición de los brahmanes. Antes era hinduista, ahora es budista, pero decía, no, pero lo curioso es que los textos hinduistas dicen que los hinduistas eran los que ganaron. Entonces, esto es en relación al Abhidharma, ¿sí? Tercera de las estas. Luego continuamos. Dice, con respecto a las enseñanzas del Mahayana, o del gran vehículo, recuerden, Yana es vehículo, Maha es grande, o Mahatma Gandhi, la gran alma, le decían, ¿no? Entonces, el Mahayana, el vehículo mayor, la enseñanza del sendero medio, o libre de extremos, dice aquí, es decir, el vehículo universal también se le dice, y sus secretas prácticas tántricas. Aquí es muy interesante notar esto. ¿Qué está diciendo aquí Chokilodro? A veces dividimos los tres vehículos, el Hinayana o el Shavakayana, el Mahayana y el Vajrayana. Aquí Chokilodro está diciendo, el Vajrayana, el Tantra, es parte del Mahayana. ¿Sí? Es una, digamos, como la parte, una ramificación del Mahayana. Porque, como vamos a ver más adelante, la motivación para el Vajrayana es la bodhicitta, el altruismo. Por eso es parte del Mahayana, para que tenga éxito. Es decir, el Tantra es considerado como un flujo inquebrantable de la conciencia, desde la ignorancia hasta la iluminación. Eso se refiere. Partimos de la ignorancia y nos conduce hasta la iluminación, como toda la enseñanza del Buda. ¿Sí? A veces se hace énfasis en alguna parte de la enseñanza. ¿Sí? Se exalta la parte del Shavakayana en ocasiones. Si estuviera enseñando el Shavakayana, digamos que se alaba mucho la primera parte del vehículo, es el fundamento, etcétera, como ahora yo hice. Pero si estuviera hablando del Mahayana, les diría, no, el Mahayana es el corazón de la enseñanza, la bodhicitta es lo que, ¿sí? Si estuviera hablando del Tantrayana, les diría, no, es el vehículo, el Tantrayana es el vehículo que nos conduce más rápidamente, este es el bueno, ¿sí? Es decir, es una forma de motivarnos según el tema. Entonces no nos confundamos, ¿eh? Cuando leamos, porque nuestra mente lee, por ejemplo, un texto, dice, esta es la práctica por excelencia, la mejor, la no sé qué, en lo máximo. Entonces dice Samsar que es el Rinpoche que estaba enseñando. Si yo estuviera digo esto porque estoy enseñando esta práctica, pero estuviera enseñando esta otra, diría que esta es la mejor. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de motivar a los que estamos escuchando las enseñanzas, ¿cierto? Motivarnos ok. ¿Sí? Entonces,
no confundamos esto hay que tenerlo muy claro porque esto evita mucho sectarismo en nuestra visión budista. Es tan importante. Esta forma viene de la India, de enaltecer la enseñanza que estamos viendo, es como para decir, pongan atención que esto sí es lo... Bueno, luego pasas a otra y hace lo mismo, entonces tú dices, entonces ¿qué? ¿La otra ya no cuenta? ¿Entonces es esta? No, 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 es una forma de enaltecer, de ensalzar la enseñanza para que podamos motivarnos, ¿no? No sé si a veces sirve, a veces no, pero en general creo que sirve, ¿no? Entonces, el tantra, el flujo inquebrantable, tantra quiere decir flujo, que quiere decir el flujo de conciencia, el continuo mental. Las prácticas del Vajrayana nos dan, o del tantra nos dan, ¿cómo se dice? Acceso a la parte sutil de nuestra mente, a trabajar con esas tendencias, con esas impresiones sutiles, que no crean que nada más el tantra, a cualquier nivel, pero me refiero, es a lo que se está refiriendo con flujo, ¿sí? con flujo mental. ¿Cómo le llamamos también a veces? Continuo mental se le dice también. Entonces, hay quienes explican que estas pertenecen a las enseñanzas internas del Abhidharma, ¿recuerdan? El tantra. Escuché también una vez a su santidad el Dalai Lama que también se pueden clasificar dentro del sutra por los niveles de concentración que maneja el Vajrayana. Pero en general entran también del Abhidharma porque producen sabiduría que corta con la confusión. Es lo que hace el Vajrayana. Si estamos en el Vajrayana, es muy importante, en el Tantra, sobre todo los budistas tibetanos, y estamos peor de brutos, entonces no está sirviendo, ¿eh? Peor de ignorantes, ¿por qué? Porque el Vajrayana tiene esa finalidad. Vajra es diamante también. ¿Y qué hace el diamante? Corta. ¿Qué corta? La ignorancia. Eso es lo que está haciendo referencia el Buda en el Vajrayana. No crean que es otra cosa. Sin embargo, es más correcto considerarlas dentro del cesto de los tantras. Dice Chokilodro, podemos separarlas como otro cesto, siendo que esta es una categoría especial en sí misma y separada de los tres cestos anteriores. ¿Por qué? Sobre ese cesto está construido el siguiente cesto, es lo que está diciendo aquí. Se pueden separar o se pueden incluir, lo que me está diciendo aquí. Las enseñanzas del Buda, que han sido traducidas del tibetano al tibetano, están contenidas en más de 100 volúmenes, los cuales se conocen como Kamyu. Ka en tibetano es palabra, discurso, Ka. De hecho es la primera letra del alfabeto, Ka, 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 no. Ka es discurso. Kangyur, las palabras, digamos que la recopilación de las palabras. Y en el Kangyur se incluyen los sutras y tantras, traducidos del Pali, traducidos del chino, traducidos a la mayoría del sánscrito. Entonces, todo eso conforma el canon tibetano. ¿Sí? La primera parte del canon, que es todas las palabras de Buda. Y aunque se haya compilado tal número de volúmenes, más de 100, 108, por eso el rosario tiene 108, dicen por eso, se cuentan 100. Cuando uno está de retiro quisiera contar las 8 que restan, pero tiene que contar como 100, ¿no? Entonces, la existencia actual de las enseñanzas del Buda, en efecto, no puede ser medida. Fíjense qué interesante punto de vista de Khyentse Chokilodro. No está cerrando a que el canon tibetano es lo único. Está diciendo, es parte de las enseñanzas del Buda que están aquí. Eso es bien interesante, sobre todo para un maestro de esa época. ¿Sí? Porque no tenían acceso, no tenían interacción con otras escuelas budistas como lo tenemos ahora, tan palpable, tan fácilmente. Aunque Khyentse Chokilodro viajó a hacer peregrinaje a la India varias veces, a Bodh Gaya, de hecho murió en Sikkim. ¿Sí? Y sí hay ahora mucho más interacción entre las escuelas budistas, pero esto se me hace bien, bien interesante. Un ejemplo, podemos decir conmovedor, ¿eh? Porque está diciendo, a pesar de que los tibetanos decimos todo este esfuerzo de preservar esta enseñanza, en el Kangyur no están contenidos, o sea, no se cierren al Kangyur, está diciendo. ¿Sí? Dice, más aún, se cuenta además con una enorme cantidad de comentarios, aparte de las enseñanzas del Buda, una gran cantidad de comentarios de dichas enseñanzas, tales como el Mahavivasa Shastra, o Sastra dice aquí, pero Shastra, ¿sí? Pertenecientes a la tradición Hinayana o de los Shavakas. Y los 6 ornamentos del continente sur pertenecientes a la tradición Mahayana.
Comentarios de estos hechos por grandes eruditos tales como Nagarjuna, Asanga, Aryadeva, Vasubandhu, Dignaga y Dharmakirti. Se llama los 6 ornamentos, 6 grandes maestros. Los 6 ornamentos, van a escuchar esto, ¿no? Los 6 ornamentos y los 2 sublimes acharyas. Son una forma de enaltecer a estos maestros del pasado. Los 2 ornamentos del camino medio, ¿sí? Que serían Aryadeva y Nagarjuna. Aquí está, es el primero y el tercero. Los 2 ornamentos del Abhidharma, que serían Asanga y Vasubandhu. Los 2 ornamentos de la lógica, que son Dignaga y Dharmakirti. Y faltaron ahí los 2 ornamentos del Vinaya, que son Gunaprava y Shakyaprava. Pero no vienen aquí, pero es dato cultural nada más. Entonces esto se refiere a quién es Chokilodro. Siempre haciendo referencia a la tradición india, ¿se fijan? El budismo vino de India. Dicen los tibetanos, nosotros lo preservamos, pero es tradición india. Adicionalmente, existen numerosas obras escritas por eminentes maestros y eruditos de la India que incluyen comentarios sobre las 4 clases de tantras, con excepción de las enseñanzas tántricas secretas sobre la meditación avanzada y sobre las enseñanzas tántricas de las tradiciones orales más allá de toda imaginación. Es decir, hay enseñanzas que vienen de la experiencia, basadas, desde luego, en la instrucción. Gracias a la enorme gentileza de los ancianos traductores y eruditos, se lograron traducir al tibetano más de 200 volúmenes de dichos comentarios, los cuales fueron denominados Tengyur. Kangyur, exacto, Kangyur y Tengyur. Kangyur, la enseñanza del Buda, los discursos directos, lo que el Buda dijo, ese es Kangyur. Tengyur son todos los comentarios, o shastras en sánscrito. Por ejemplo, el Bodhicharyavatara es parte del Tengyur. El Sutra del Corazón, ¿dónde entraría? En el Kangyur. ¿Sí? ¿Por qué? Exactamente, palabra directa de Buda, ¿no? O por aprobación de Buda. ¿Sí? Por ejemplo, el Madhyamikavatara de Chandrakirti. Tengyur, Shastra, comentario. No es palabra del Buda directo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Estos son los textos entonces que crearon los fundamentos para el budismo en Tibet. Entonces ya tenemos una explicación bastante detallada, ¿no?, sobre cómo se conforma lo que es la enseñanza budista, el Kangyur o el canon budista de enseñanzas. El Kangyur y el Tengyur. ¿Sí? Todo este estudio. Y todo esto llegó a Tibet como describe más adelante Chokilodro, por invitación de un rey, ¿sí? Pero más adelante lo va a describir. En general continúa con el texto diciendo que en la India nunca hubo una división entre los textos budistas antiguos y los nuevos, como tampoco lo hubo en Tibet en relación a los textos del vehículo de los sutras. Sin embargo, algunos textos del vehículo del Tantra fueron traducidos en periodos anteriores y posteriores al rey Rinchen Sampo, al gran rey Rinchen Sampo, que fue de hecho un traductor, Rinchen Sampo. Entonces a partir de ahí es que se hace la división, digamos, de las escuelas budistas tibetanas entre las escuelas antiguas, o Nyingma, Nyingma quiere decir antiguo, y las escuelas Sarma, o nuevas. El budismo tibetano tiene 4 órdenes: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. Y la tradición Bon, que es la tradición pre-budista, y dentro de esas vamos a explorar, ahí vienen varias, esas son las 4, digamos, conocidas, pero dentro de estas 4 hay como subdivisiones. Por ejemplo, la tradición Nyingma, la tradición antigua, no es que sea un monolito, como una piedra y que nada más sea una sola. Son todas las prácticas previas, ¿sí?, a este periodo de traducciones se consideran Nyingmas. Y hay varios linajes de la tradición Nyingma. ¿Sí? Y las tradiciones nuevas, Kagyu, Sakya y Gelug, ¿no? Pero esta división comenzó aquí, como dice Kinichi Chokilodro, con Rinchen Sampo. Todos aquellos textos traducidos anteriormente a Rinchen Sampo, desde los más antiguos hasta aquellos traducidos por el Pandit Smitri, se consideran como enseñanzas Nyingma, que literalmente significa textos antiguos. Y todos aquellos traducidos por el mismo Rinchen Sampo y de ahí en adelante, posteriores a él, se denominan Sarma. Sarma es nuevo. Casi todos los textos, todos los textos de los estas del Sutra, el Vinaya y el Abhidharma, así como aquellos de las 3 clases de Tantra,
Kriya Tantra, Charya Tantra y Yoga Tantra, fueron traducidos al tibetano durante los periodos del florecimiento del budismo en Tibet, previos a la persecución del budismo por el rey Langdharma. Son parte de la tradición Nyingma. ¿Sí? Entonces, el budismo tibetano viene de estas traducciones. ¿Sí? Posteriormente se agregaron las Sarma, pero en general son las traducciones principales. Aunque la mayoría de los textos relacionados con la más elevada clase de Tantra, el Anuttara Yoga Tantra, de Heruka, por ejemplo, o Jevaya, o Kalachakra, o Yamantaka, fueron traducciones posteriores. Y hubo también muchas traducciones de esta clase de Tantra hechas en periodos antiguos de traducciones. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que hubo iban las personas a India, los traductores recibían enseñanzas, las traducían al tibetano y de ahí se dieron origen los linajes, ¿sí? Un poco como está pasando en Occidente, ¿sí? Recibimos enseñanzas, por ejemplo, el traductor Marpa, traductor tibetano, fue a la India, recibió no es que haya recibido un solo maestro, a veces piensa, Tilo Naropa fue quien enseñó a Marpa, sí, era su lama, pero tuvo muchos otros. Atisha fue otro de los, nada más de Naropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto lo explica más adelante Choki Lodro. Precisamente eso nos ayuda a ver cómo están todo el budismo tibetano está relacionado. No crean que digan, no, este maestro es así y ya. ¿Sí? No tiene relación con los otros, no hay tal cosa. No hay tal cosa, les puedo yo decir, entre el budismo tibetano. No crean que la tradición Rime, que decimos que la tradición no sectaria es algo nuevo. A menudo dicen, eso existía, no es que no le llamaban Rime, existía desde siempre, existió en el budismo tibetano. No quiere decir que mezclaran los linajes, sino que recibían enseñanzas de distintos linajes para enriquecer esta parte. De hecho, Khyentse Rinpoche dice, Khyentse dice que este texto puede enriquecer a todas las personas que sigan el budismo tibetano porque explica el camino gradual. Por eso. Sigamos este texto como nuestro texto principal o sigamos el Amrim Chenmo o sigamos el ornamento enjollado de Gampopa, no importa. O sea, es una explicación de eso. No crean que es algo distinto. Entonces, aquí no voy a entrar en detalle en esta parte del texto que describe parte de las traducciones, ¿no? Que les da validez, pero es importante quizás leerlo, aunque no entendamos, pero lo que dice aquí, sinceramente, en el penúltimo párrafo de la página 13, sinceramente creo que estas antiguas traducciones carecen de falta alguna. La razón de dicha afirmación es que estas combinan precisamente las profundas y vastas enseñanzas del Kangyur con las del Tengyur, y por ello entonces es totalmente apropiado otorgarles el merecido respeto. La tradición Nyingma de las antiguas traducciones de los tantras acepta 9 niveles de vehículos budistas. Estos 9 son agrupados y pueden ser clasificados en dos categorías: el vehículo causal y el vehículo resultante. ¿El vehículo causal cuál sería? El vehículo del sutra, ¿sí? De los discursos. El vehículo resultante, el vehículo del tantra. Eso es. Vehículo causal, el vehículo del sutra o el sutrayana, que incluye el sutra Hinayana y el sutra Mahayana, y el vehículo resultante, el vehículo del Vajrayana o del tantra. Vamos a ver después por qué. Bueno, de una vez. Causal. A lo mejor con eso cerramos y abrimos a preguntas porque quizás es mucha información, ¿no? Tenemos tiempo para diluirla. Pero, vehículo causal, ¿qué se refiere? Que uno va creando la causa para alcanzar la iluminación. ¿Qué va practicando? Ética, concentración, sabiduría. Las 6 paramitas: generosidad, paciencia, ética, esfuerzo, todo. ¿Sí? Entonces va creando poco a poco las causas. Por aquí practico esto, por aquí practico esto. ¿Para qué? Alcanzar el resultado de la iluminación. Por eso se le llama causal. Vehículo resultante no quiere decir que no tenga causas. ¿Okay? Se le dice así porque lo que hace uno en el vehículo resultante es se imagina que ya alcanzó el resultado. Por eso las visualizaciones en el Tantra. Por eso te visualizas como Buda. Te imaginas que ya alcanzaste el resultado y dices, ¿qué estaría haciendo si ya estuviera iluminado? ¿Seguiría actuando igual de bruto y apegado y enojón y todo eso o no? ¿No? ¿Seguiría actuando como mi percepción ordinaria? No.
Por eso la dificultad del Tantra, no creen que porque es esotérico, es parte. La dificultad es que tienes que practicar como si ya estuvieras iluminado, no estándolo. Pero se le llama visualización. Y eso no es sencillo, ¿cierto? Imagínate. Es decir, tengo que practicar paciencia hacia todos los seres. Resulta como los cuentos de la Atlántida, ¿no? Como dice Rinpoche. ¿Sí? O la leyenda del unicornio. Compasión por todos los seres igualitarios. No. Entonces, por eso el Tantra tiene que tener fundamentos para entenderlo, porque lo que sucede con el vehículo del Tantra en el budismo en general, con enseñanzas avanzadas, no es que sean restringidas a un cierto número de personas especiales, sino lo que se le llama secreto, que le dicen es porque tienes que tener un entendimiento de para qué es. Porque va a pasar lo siguiente, vamos a llegar a una clase de cálculo inferencial en la universidad. Nos sentamos en el auditorio, decimos nosotros, ¿es abierto? ¿Por qué discriminan? ¿Yo puedo entrar? Perfecto, ¿no? Entramos, nos sentamos en el auditorio, empieza el expositor a hacer derivadas e integrales en el pizarrón. Y resulta que nosotros no sabemos ni sumar ni restar. ¿Sí? Pero queremos ir a la clase de cálculo diferencial porque es la avanzada. Nos sentamos, empieza el maestro a hacer las derivadas integrales, etcétera, y yo sin saber sumar y restar. Entonces, ¿qué voy a decir? Estos están locos. ¿Sí? ¿Qué están haciendo en ese pizarrón? No se entiende nada, que palabras rarísimas, eso que tiene de útil en nuestra vida. ¿Para qué se complica, se quebran la cabeza haciendo eso? Esto no sirve. Y es una enseñanza muy seria, pero no la entiendo porque no tengo las bases. Y por eso no la entiendo. Lo mismo pasa con el Tantra. Nos metemos ahí al cohete de la NASA, le picamos a los botoncitos, sale humito y todo. Nunca despegamos el cohete, pero la pasamos bien padre. Un ratito ahí visualizamos y vi, no sé qué, y sentí, y canté, ¿sí? Y no, pero para eso, esa no es la finalidad, ¿no? Estamos utilizándolo para divertirnos un rato cuando tiene algo mucho más profundo, como dice su nombre, tener acceso, imagínense tener acceso a la parte sutil del continuo mental, en realidad tenerla, no como la mayoría de nosotros que hacemos alguna práctica del Vajrayana que sí la visualizas y todo y tenemos aspiración, pero en realidad qué tanto acceso al continuo mental sutil tenemos, ¿no? Pienso yo. Pues imagínense poder entrar como el laboratorio de esa parte sutil y ver la tendencia y poderla, ¿no?, manejar desde esa parte sutil. Qué increíble, ¿no sería? Y bueno, si no puedo con la parte burda, ¿no? Bruta a veces, sería bueno, la burda viene de esa parte sutil. Entonces por eso la enseñanza del Vajrayana es tan, el Tantra es tan, por una parte elogiada, pero por otra parte tomada con cautela. ¿Sí? Entonces el vehículo causal es lo más seguro para nosotros. ¿Por qué? Como dice Rinpoche, porque la práctica de la compasión en general no es que, practiqué mucha compasión hoy, no, que dañé a muchas personas, ¿no? Creé problemas, no, es más seguro a nuestro nivel, ¿no? Y practiqué generosidad hoy, aunque sea generosidad idiota, sin mucha sabiduría, pero bueno, no estás dañando a nadie al menos, ¿cierto? Por eso se hace énfasis en ese tipo de prácticas. No es porque no podamos usar los estados mentales negativos para practicar, sí, pero nos ganan. Es el problema. Si los pudiéramos controlar bien, usamos el apego, pum, venga. ¿Sí? Usamos el enojo, ¿no?, para avanzar. Puede. Pero a menos que seamos, le llama Samsar Kinser Rinpoche, discípulos con facultades extraordinarias, dice él. Es la traducción. ¿Sí? Entonces mejor usemos lo seguro, dice. ¿No? Entonces creo que ha sido, bueno, a lo mejor mucha información, pero me considero importante que veamos esto porque nos va abriendo, o nos va trayendo conceptos nuevos que precisamente voy a concluir con esto y abrimos a preguntas. Dice, brevemente, el vehículo es la página 14. Por cierto, lo pongo aquí. Si tienen preguntas.
Ah, sí, preguntan aquí cuándo voy a la facultad de psicología a hablar de psicología budista en Morelia. Bueno, pueden mandarme un email y nos ponemos de acuerdo. Luego, dice, brevemente, el vehículo causal son estadios o etapas que comprenden prácticas para acumular méritos e interiorización. Mérito en el budismo, antes de continuar, mérito, ¿qué quiere decir? Es una palabra elegante, dice Rinpoche, para describir causa y condición. Causas, para crear las causas. Cuando dice, ay, no tengo los méritos, es que no tengo las causas, ¿cierto? Crear méritos es tan sencillo como eso. Nada más que nos gusta adornar el término, mérito. Hay que crear méritos. ¿Sí? Nos motiva más. Y el vehículo resultante son estadios que comprenden prácticas en donde se logra la completa autoridad para visualizarse a sí mismo, no estando iluminado, fíjense aquí, no estando iluminado, con las características y forma de un cuerpo, de forma y cuerpo de un estado de iluminación. Nos vemos como el Buda en estas prácticas, ¿no? El Vajrayana. Con una cierta explicación. El vehículo causal de los sutras o perfecciones, entre el Sutra Hinayana y Sutra Mahayana, se refiere al vehículo del Hinayana de los Shavakas y los Pratyeka Budas, que te voy a explicar qué es esto, y al vehículo Mahayana de los Bodhisattvas. Estos tres se denominan tres vehículos comunes. Estamos hablando aquí de los 9 vehículos que presenta la tradición Nyingma, que es la misma presentación que hacen las tradiciones nuevas, nada más que aquí se explica en 9 vehículos. ¿Sí? El Dalai Lama una vez dio una explicación muy clara de estas, que el Dalai Lama es maestro de las dos tradiciones, las nuevas y la antigua. Y decían, ¿no? Ah, esto, y los hiló muy bien, entonces tú no entiendes. Ah, esto es esto. Los tres primeros vehículos que describe aquí son el vehículo de los Shavakas. Shavaka es oyentes. Aquellos que escuchan la enseñanza y alcanzan el estado de la liberación. El vehículo de los Pratyeka Buda, realizadores solitarios. Aquí la palabra Buda no se refiere a la total iluminación, se refiere a alguien que ha alcanzado la liberación. Nada más el nivel, bueno, nada más, ya quisiéramos. El nivel de los Shavakas. Y luego el vehículo de los Bodhisattvas, el Mahayana. ¿Sí? Entonces serían estos tres vehículos comunes o del Sutra. ¿Sí? Y en la siguiente clase vamos a continuar con una explicación de estos 9 vehículos, ¿sí? Para tenerla un poco más fresca, no estar ya con tanta información. Entonces quiero ver si tienen... Preguntan, ¿tienes planeado venir a Monterrey pronto? Estoy en Monterrey. Preguntan en el chat. Jimmy está comentando, estoy transmitiendo en el centro budista aquí de Monterrey. Entonces, luego dice, aquí vivo. Pero ¿hasta cuándo vas a estar? Aquí estoy viviendo. Bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario antes de que dediquemos el mérito? Sé que quizás es mucha información, pero... Los 3 giros no son necesariamente 3 cestos, más por... Es que estaban los 3 cestas Y los 3 giros. 3 giros, ¿no? Entonces, como que... Sí, los 3 giros no necesariamente entran en las 3 cestas, dependiendo del tema. Cada uno de los giros puede ver para cada uno de los cestos, por hacer. Exactamente. Sí. Buena pregunta. ¿Algo más? Dice, si he descubierto que tengo una aspiración negativa como comportamiento sexual. ¿Cómo? Si he descubierto que tengo una aspiración negativa como comportamientos sexuales incorrectos y que toda mi atención y preocupación mental se van a estas conductas, ¿qué puedo hacer para cambiarla? ¿Puedo cambiarla? Pues sí, sí se puede cambiarse, claro. Sí, si no, pues no. La mente es maleable en general, no nada más con el aspecto sexual o el aspecto cualquiera, ¿no? Es decir, no es que desde el punto de vista budista esa pregunta es muy buena, porque desde el punto de vista budista, cuando el Buda habla de la conducta sexual, no se refiere a que sea algo negativo, la conducta sexual. Es muy importante entenderlo.
De hecho, por ejemplo, voy a poner una historia. Los monjes y las monjas tomamos el voto de celibato. No porque la sexualidad sea mala. Es algo muy importante entenderlo, ¿no? Toman el voto de celibato porque sea mala la sexualidad. No es por eso. Viene, la historia es muy curiosa. Este voto vino porque un monje tenía su esposa, etcétera, se decidió entrar a la vida espiritual y se fue con el Buda, ¿no? Entró a la sangha, entró a vivir a la comunidad. De pronto fue a visitar un día a su mamá, a sus papás, y vivía ahí la ex mujer. Y le dice, los papás empezaron, mira que tú eres nuestro único hijo y no vamos a tener nietos, entonces vete con el Buda si quieres, pero déjanos aquí un nieto con ella, pues nosotros lo mantenemos, tú nada más, ¿cómo se dice? Toda la semilla y ya. Tanto le insistieron, dice que, ok, aceptó. Entonces ya regresó y después el Buda se enteró. Le dijo, oye, espérate, ¿no? Pues si tienes un hijo, tu responsabilidad es educarlo, cuidarlo, etcétera, etcétera. Tienes cierta responsabilidad que no está mal, ¿no? No está mal, pero te quitaría, acá dentro de la comunidad tenemos otra responsabilidad, otra forma de vida. De ahí viene ese voto, básicamente, ¿no? Claro, ayuda a reducir otro tipo de cosas, etcétera, ¿no? Pero es muy importante entender que el aspecto sexual, desde el punto de vista budista, no se ve como, no se debería de ver, que a veces sí, ciertas culturas budistas son más conservadoras que otras, ¿no? Pero como algo negativo, es parte, ¿no? General del ser humano. Si todos fuéramos monjes y monjas, no habría raza humana, entonces no habría apreciada vida humana, entonces tenemos que... Ahora, para algunas personas quizás no sirve, etcétera. Pero con ese entendimiento de que la sexualidad no es algo negativo, sucio o así. Ahora, sí es importante reducir, es de los apegos más fuertes, entonces reducirlo nos ayuda a que nuestra mente tenga más espacio para otras cosas. ¿Sí? Eso se logra a través de, pensar en que si todo el tiempo estoy yo, no nada más en el aspecto sexual, en general, siguiendo el apego, ¿sí? Si me ocurre algo, ahí voy, si me ocurre esto, ahí voy, si no tenemos cierto control mínimo, nuestra mente no va a encontrar satisfacción si seguimos el apego todo el tiempo. Entonces, para ello necesitamos, ¿no?, ir reduciendo nuestro apego en general, no nada más a la sexualidad, y si lo reducimos en general, va también a tener repercusión en este aspecto que preguntas, ¿no? ¿Algo más? Puede ser de otro tema también. Bueno, entonces ya vamos acabando. Dice aquí una pregunta. Trabajar nuestra mente debe de ser una ocupación apremiante. Debería también de la urgencia de los tiempos actuales, por ejemplo, por lo que pudiera ocurrir a finales del 2012. Bueno, el 2012 el budismo no lo contempla así como una fecha, al menos dentro del budismo, ¿no?, que esté ahí marcada. Pero bueno, si va a haber un cambio, como dice el Dalai Lama a menudo, tiene que venir de nosotros, como humanidad. No porque llegue un año o llegue Navidad o llegue... ¿no? Eso incluye algo, pero en general lo más fuerte, la causa principal viene de nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. ¿En qué texto puedo encontrar? Bueno, vamos a hablar más adelante, ¿sí? Las palabras de mi maestro perfecto es un texto muy bueno que pueden ir viendo si lo pueden conseguir los que están en línea. ¿Sí? Entonces vamos a concluir aquí porque aparte ya está quedando sin batería la computadora. Y muy bien. Vamos a dedicar el mérito. Muchas gracias. Buenas noches a los que están en línea.